sustentación de la tesis, análisis de las prácticas educativas empleadas por los docentes de básica primaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales y educación ambiental en la institución educativa Sergio Martínez de Planeta Rica, Córdoba. Se puede percibir que las prácticas educativas empleadas por los docentes de básica primaria en esta institución no están acordes con las exigencias planteadas por el Ministerio de Educación Nacional en los estándares básicos de competencias de las ciencias naturales y educación ambiental, los cuales se centran en el aprendizaje de los desempeños de los estudiantes frente a los estándares básicos de competencia. Esto se ve reflejado principalmente en los resultados de las pruebas externas Saber, pues en la institución generalmente un porcentaje significativo de los estudiantes se encuentran tanto en el nivel insuficiente como en el mínimo. Esto lo podemos evidenciar en los resultados de las pruebas de ciencias naturales para el grado quinto en el año 2009, donde el 24% de los estudiantes evaluados se ubican en el nivel insuficiente. La misma tendencia se observa en las próximas pruebas, donde el 70% se encuentra en un nivel mínimo. Además de lo descrito anteriormente, es frecuente percibir cierta apatía por parte de los estudiantes para desarrollar ciertas actividades relacionadas con el área de ciencias naturales, entre ellas la participación en algunas actividades de tipo práctico como las experiencias de laboratorio y las actividades enfocadas al cuidado y mantenimiento de la huerta escolar. La situación anteriormente descrita se presenta a pesar de que el proyecto educativo institucional establece un modelo pedagógico con un enfoque constructivista que se fundamenta en el aprendizaje significativo de David Ausberg. De lo anterior expuesto, surgió la necesidad de analizar las prácticas educativas de los docentes de la básica primaria para determinar la pertinencia de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias naturales, acorde con las exigencias planteadas por el Ministerio de Educación Nacional en los estándares curriculares y de competencias básicas. El objetivo general de la investigación se muestra a continuación. Y los específicos. La práctica educativa es un proceso que está en constante movimiento, una forma de vida donde existe interacción entre los sujetos y un conocimiento, un continuo aprendizaje recíproco por parte de estos en un momento histórico social y que conlleva una serie de acciones intencionadas que se ven reflejadas más allá del aula y la institución. Van orientadas hacia un cambio, a una transformación o dar una continuidad o un seguimiento a los patrones que están establecidos en este momento histórico. Una estrategia corresponde a un conjunto de procedimientos encaminados a lograr un objetivo en el plano educativo o generar aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son actividades ejecutadas de manera intencional y voluntaria por el estudiante cuando requiere aprender, recordar o solucionar un problema sobre un contenido de aprendizaje. Según Díaz y Hernández, las estrategias de enseñanza, el docente hace énfasis en el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a desarrollar por vía oral o escrita. Entre los métodos de enseñanza de las ciencias naturales más empleados están el de transmisión-recepción, el experiencial, de investigación o descubrimiento y aprendizaje basado en problemas. Esta investigación estuvo enmarcada bajo un enfoque cualitativo, pues estudió el fenómeno en forma natural. Además, posee un alcance de tipo descriptivo-interpretativo. Se enmarca como descriptiva, ya que describe las características de las prácticas educativas llevadas a cabo por los docentes para la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel de básica primaria. Es interpretativo porque además de describir lo que sucede, analiza y comprende la realidad educativa que no se puede observar directamente.
Esta además utilizó dos tipos de métodos, el método etnográfico y el método hermenéutico. Se utilizó el método etnográfico ya que es el método más conocido y utilizado en el campo educativo para analizar la práctica docente. Nos permite describirla desde el punto de vista que tienen las personas que en ella participan y además de esto aproximarse a una situación social donde se crean vínculos más cercanos entre el investigador y los individuos que están siendo investigados. El método hermenéutico se utilizó puesto que, como se puede observar, este pretende la observación de los fenómenos propios de las ciencias humanas y ciencias sociales a través del lenguaje. El universo poblacional de esta investigación fue la institución educativa Sergio Martínez del municipio de Planeta Rica, ubicada en zona rural en un corregimiento llamado Centro Alegre. A partir de este universo poblacional se definió como unidad de estudio a los docentes de básica primaria que orientan el área de ciencias naturales y educación ambiental en los grados de 1º a 5º en cada una de las sedes de esa institución educativa. El muestreo realizado fue de tipo no probabilístico, intencional y por conveniencia. Es decir, aquellos docentes que conformaron esa muestra fueron seleccionados de manera voluntaria. De acuerdo con esto, solamente decidieron participar en el estudio 6 docentes de la planta de personal de la institución. Para llevar a cabo el proceso de recolección de la información en esta investigación se implementaron varias técnicas. Entre ellas tenemos la revisión documental, la observación participante y la entrevista. Cada una de ellas fueron materializadas en el respectivo instrumento de recolección y de registro, esto teniendo en cuenta cada una de las fuentes de donde se iba a obtener la información. Una vez recolectada la información, para poder realizar el análisis respectivo, fue necesario inicialmente realizar una serie de tabulaciones. Para ello, nuestro equipo investigador construyó una serie de matrices. Por ejemplo, para el caso de la entrevista, una vez recolectada la información a partir de las grabaciones y las notas, estas se transcribieron de manera textual para tener mayor claridad y una fuente documental donde se pudiera trabajar. Luego de ello se construyó una matriz de registro que contenía las categorías y subcategorías de análisis, así como las citas de la entrevista correspondiente a cada una de las categorías en particular. Ya para el caso de la revisión documental, una vez extraídas las citas correspondientes a cada categoría de esos documentos institucionales de donde íbamos a seleccionar la información, estas fueron consignadas en la matriz y posteriormente comentadas por el equipo investigador. Para el caso ya de la observación participante, los aspectos más relevantes se consignaron de esta forma en una matriz también previamente elaborada. A continuación se presentarán los hallazgos de esta investigación teniendo en cuenta cada una de las categorías y subcategorías de análisis definidas. Para el caso de los enfoques de enseñanza, se encontró que el enfoque que predomina en la práctica educativa de los docentes es el conductista. Esto debido a lo siguiente. Se encontró que en cuanto a la relación docente-estudiante, se observa una relación de tipo vertical, donde el estudiante participa poco en el desarrollo de las actividades, puesto que el docente es quien tiene la palabra y se encarga de impartir el conocimiento, mientras que el estudiante se limita a escuchar y tomar atenta nota del discurso oral del docente, dando especial relevancia a la toma de notas. Esto sin interaccionar con sus compañeros y privilegiando solo el trabajo individual, adoptando según esto una posición magisтерiocentrista. Otro rasgo particular observado, característico de este enfoque conductista, es relacionado con los materiales y recursos empleados por el docente para desarrollar la clase, pues se evidencian dos posiciones, en una donde los docentes solo hacen uso del tablero, carteleras y su discurso oral como material de apoyo para desarrollar la clase, y otra donde los docentes de manera esporádica emplean ciertos materiales que proporciona el contexto y algunas herramientas tecnológicas como las TIC para el desarrollo de sus clases,
Sin embargo, el propósito de estas herramientas es solo servir de apoyo para la exposición del conocimiento y el cumplimiento de las actividades desarrolladas en clases. En lo referente a la evaluación, también se puede notar que ésta se desarrolla siguiendo las características propias de este enfoque conductista, debido a que el docente es el único que evalúa. Además, está solo orientada a valorar los aspectos cognitivos de los estudiantes, privilegiando la repetición memorística de los contenidos y utilizando para ello cuestionarios de preguntas cerradas que no promueven la reflexión o procesos de análisis en el estudiante, dejando de lado otras dimensiones como la actitudinal y la axiológica. Por otro lado, también se puede destacar el hecho de que el docente no realiza las respectivas retroalimentaciones de las actividades evaluativas. En lo concerniente a las estrategias de enseñanza, se encontró que la estrategia que predomina es la estrategia de tipo expositiva. Esto se deduce teniendo en cuenta los siguientes elementos. Los docentes durante el desarrollo de la clase se dedican a transmitir de manera oral el conocimiento, ciñéndose a un plan estructurado donde el conocimiento se presenta como consolidado e inmodificable, mientras que el estudiante es solo un sujeto pasivo que lo recibe, consigna y luego lo reproduce. Esto lo hace valiéndose de diferentes recursos. Así se encuentra un grupo de docentes que solo emplean el discurso oral o los textos como material de apoyo y otro grupo que utiliza algunos materiales del contexto y herramientas tecnológicas para desarrollar su clase, sin hacer uso de otros recursos como experiencias de laboratorio, salidas de campo, que son bastante importantes a la hora de despertar la curiosidad y actitudes para la investigación en el estudiante. Además de ello, se pudo observar que las actividades diseñadas por los docentes privilegian solo el trabajo individual y muy pocas veces el trabajo grupal. Concerniente a la categoría currículo, se encontró que no existe coherencia entre lo planteado en el currículo institucional y las prácticas de aula de los docentes. De esta manera se puede evidenciar que en los documentos institucionales, tanto el PEI como el plan de área, se plantean una serie de lineamientos para cada uno de los elementos curriculares, los cuales no son aplicados por los docentes durante la planeación y el desarrollo de sus actividades escolares. A partir de las sinergias establecidas en lo referente a las competencias, a partir de la observación y la entrevista se encontró que las actividades desarrolladas en el aula no apuntan al desarrollo de estas, más bien se orientan a la reproducción de contenidos, a pesar de que en el PEI y en algunos de sus apartes figura como el fundamento pedagógico, el perfil del educando y el objetivo general. Expresa que la formación del educando se debe enfocar al desarrollo de competencias. Asimismo, el plan de área de ciencias naturales expresa también de manera concisa el propósito de la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental, planteando ciertas competencias a desarrollar en los educandos y el rol también que el docente cumple en este proceso, estableciendo una definición clara del concepto de competencia, la cual se define como el saber hacer de un estudiante ante situaciones polémicas que se le presenten en su vida cotidiana. Con respecto a la organización de los contenidos, en este elemento curricular no se encontró concordancia entre lo planteado en los documentos institucionales y lo expresado y lo observado por los docentes en el aula, puesto que en el plan de área establece que los contenidos se organizan sobre los ejes curriculares de pensamiento y acción, conocimiento científico básico, constituido por los procesos físicos, químicos, biológicos y ecológicos. Cada uno de estos constituido por núcleos temáticos que integran los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales, que más adelante se estructuran en unidades temáticas para cada uno de los grados, en los cuales se definen los contenidos, los logros a alcanzar y las actividades a desarrollar. Mientras que varios de los docentes expresan que la organización de los contenidos no se realiza bajo un criterio unificado, sino que cada docente lo hace a criterio propio, siguiendo como parámetro la distribución de temáticas, procurando
sobre todo abarcar los 4 periodos académicos o la importancia que cada docente le otorga al tema. Otros docentes manifiestan que los contenidos se estructuran en unidades siguiendo los lineamientos de los estándares curriculares del Ministerio de Educación Nacional. En la metodología, en el PEI se expresan varias condiciones que deben cumplir la metodología, tanto por los docentes como por los estudiantes, para lograr entonces así los objetivos de la educación, los cuales deben promover el desarrollo de habilidades como la observación, el análisis, la síntesis, la crítica, entre otras, para enfrentar las exigencias y los retos del siglo XXI. De la misma forma, el plan de área plantea el empleo de metodologías activas, es decir, enfocadas a la construcción del conocimiento por parte del estudiante. Todo esto es contrario a lo observado y a lo expresado por los docentes en la entrevista, donde coinciden de que no aplican una metodología explícita para desarrollar la clase de ciencias naturales. Por último, con respecto a esta categoría, en la evaluación, a pesar de que en el PEI se plantean las características, los principios, los fundamentos teóricos y legales bajo los cuales se desarrolla la evaluación, así como cada uno de los tipos que se deben emplear, y en el plan de área de ciencias naturales expresa que la evaluación estará encaminada a valorar el desarrollo integral de los educandos, teniendo en cuenta criterios y competencias propias del ámbito científico, la parte axiológica y actitudinal. Esto no lo ratificaron los docentes en la entrevista ni en la observación realizada, donde consideran que la finalidad de la evaluación es primordialmente conocer los avances del estudiante, limitando este proceso a la evaluación de la parte cognitiva, privilegiando de esta manera la evaluación escrita en sus procesos evaluativos. Por otra parte, además de lo anteriormente descrito, algunos docentes expresan integrar 2 tipos de evaluación: la autoevaluación y la heteroevaluación. Otros docentes manifiestan integrar 3 tipos de evaluación: la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación. Encontró que las prácticas educativas de los docentes no siguen las orientaciones establecidas en los lineamientos expuestos en la documentación institucional. Esto determinado por el siguiente análisis. En cuanto a las actividades de enseñanza, a partir de la entrevista y la observación se pudo establecer que los docentes no emplean una estrategia de enseñanza definida, puesto que algunos manifestaron emplear de manera indistinta estrategias como la exposición oral, la consulta, la indagación, planteamiento de problemas, lluvia de ideas, exploración de saberes, construcción de conceptos, entre otras actividades, que facilitan la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes. A pesar de esto, en el PEI se definen las estrategias para orientar la acción educativa, tales como las experiencias vivenciales, trabajo colectivo, aprender haciendo, acción comunicativa, proyectos que además en el plan de áreas establece que las actividades de enseñanza deben seleccionarse bajo criterios pedagógicos acordes con los niveles de desarrollo de los educandos. Lo relacionado con las actividades de aprendizaje, con relación a estas actividades no se establecen en los documentos institucionales, ya que solo se limitan a conceptualizar las situaciones de aprendizaje y de práctica, que permiten comprender la importancia de los contextos o entornos donde el estudiante se desenvuelve. De la misma forma, durante la entrevista y la observación participante, no se logró identificar la utilización de actividades de aprendizaje por parte de los estudiantes. Con respecto a las estrategias de evaluación, a partir de la revisión documental se encontró que en el PEI se define claramente una escala de valoración numérica cuantitativa para la evaluación de los estudiantes,
así como una escala cualitativa definida por desempeño, los cuales se establecen de acuerdo al cumplimiento de algunos criterios, mientras que en el plan de área se detallan las estrategias o medios a emplear para llevar a cabo la evaluación, entre ellos la observación directa, la entrevista, las pruebas de comprensión, los trabajos que permitan evaluar procesos, los trabajos prácticos, la solución de problemas, el debate, el diálogo, los ensayos, entre otros, así como aspectos actitudinales y axiológicos. Sin embargo, a partir de la observación y la entrevista, se logró evidenciar que la estrategia evaluativa que más predomina es la prueba escrita, a la cual el docente le otorga gran relevancia. En cuanto a la organización de los estudiantes, en la entrevista todos los docentes manifestaron promover tanto el trabajo individual como el trabajo colectivo en el desarrollo de la clase. Esto concuerda con lo hallado durante la revisión documental, donde tanto en el PEI como en el plan de área proponen el empleo del trabajo individual, cooperativo y grupal. Sin embargo, durante la observación se pudo percibir que solo se privilegia el trabajo individual y pocas veces el docente diseña actividades donde promueve el trabajo grupal. No se encontró conexión entre lo planteado en los lineamientos y las actividades realizadas por el docente y los estudiantes en el aula de clase. Esto debido a los siguientes aspectos. La relación docente-estudiante se pudo percibir en el aula que es de tipo vertical, donde la participación del estudiante es poca, prevaleciendo el protagonismo del docente, contrario a lo expresado en la documentación institucional, donde se establece que esta relación debe ser de tipo horizontal, donde el estudiante sea un miembro activo y el docente un facilitador del proceso. En lo relacionado con las actividades desarrolladas en el aula se pudo percibir que son fundamentalmente actividades de recepción y repetición de conocimientos, que dejan de lado la posibilidad de ejercitar la capacidad de reflexión del estudiante, capacidades que se plantean y se plasman en el PEI y en el plan de área, como los pilares de la educación. Por otro lado, también se pudo percibir a partir de la entrevista y la observación que el tipo de evaluación implementado por los docentes corresponde a una evaluación de tipo sumativo, orientada a la cuantificación del conocimiento. Respecto al empleo de materiales del medio para desarrollar actividades, a partir de la entrevista y la observación, se encontró que el empleo de dichos recursos se realiza de manera muy esporádica, desaprovechando las bondades y potencialidades que el contexto les ofrece. A continuación les compartimos las conclusiones más relevantes de nuestra investigación.